Los chicos que quieran subir para el curso pueden subir. Vamos a comenzar en el día de hoy continuar con la carta de Pablo a Tito. Así que vamos a abrir en la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, viendo un tema tan importante de instrucción para el cristiano, que bueno, vemos entre nosotros a los ancianos, y este título, por lo menos puesto por el editor, dice requisitos de los ancianos y obispos, así que con la ayuda del Señor vamos a poder verlo y también conocer algunas pautas que el Señor nos da muy claras. ¿Sí? Vamos a orar en esta noche y comenzar con la lectura, con la meditación, con la explicación. Oramos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta noche por la posibilidad de estar con bien, por la posibilidad de estar en este lugar, haber cantado. Señor, y ahora quisiéramos conocer tu palabra. Señor, nos des la posibilidad de poder entender un tiempo de amor entre nosotros, un tiempo de paz, Señor, y poder entender y explicar y hablar estas cosas, Señor, con claridad, y que entendiendo tu palabra, Señor, esta palabra pueda trabajar en nuestro corazón, nos puedas guiar por tu espíritu, puedas hacer tu ministerio en medio de nuestro. Te lo rogamos, me des palabra para poder explicar estas cosas, Señor, y que todos podamos atender porque queremos obedecerte más y mejor. Señor, te rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien. La carta empezaba con los primeros versículos que había compartido Fernando, que Pablo le escribía a Tito, y Pablo había trabajado junto con Tito, predicando el Evangelio, haciendo discípulos, estableciendo iglesias. Entendemos de la palabra que dentro de todo el recorrido habían pasado ambos por la isla de Creta. Pablo había dejado a Tito y Pablo había continuado, y no lo había dejado sin un encargo muy importante, que es el que vamos a leer hoy. Por eso es que, aparte de darle este encargo que vamos a leer hoy, él escribe esta carta que, llevada por manos de otras personas, llega hasta Tito, y Tito también la iba a leer públicamente. Y bueno, esta instrucción no solamente sirvió para esas personas en ese momento, sino que también sirve hoy para nosotros. Leemos el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a leer solamente estos versículos porque, por más que a usted le parezcan pocos, está lleno de enseñanza y sería malo pasar por alto o pasar ligeramente. Vamos a primeramente conocer el primer concepto, que es que Pablo le manda a Tito y el Señor nos manda a nosotros la necesidad de reconocer en nuestras congregaciones y la necesidad de tener ancianos, de tener pastores, de tener obispos, de tener líderes, de tener autoridades. Quizás son distintas palabras que hablan de lo mismo, de la misma función, de personas puntuales con nombre y apellido, que se reúnen y buscan juntas depender de Dios y orar al Señor para tomar las decisiones de la iglesia y las cuales la iglesia se tiene que sujetar. Nos marcan un camino, nos marcan una guía, que simplemente la traza la palabra de Dios, pero ellos nos enseñan y nos guían también con esta autoridad dada por Dios. Es necesario que nosotros tengamos claro este concepto. ¿Por qué? Porque hay un mensaje muy elocuente de la sociedad que se mete en el cristianismo. No es bueno el autoritarismo, es mejor que estemos todos, que haya acuerdo, que haya diálogo, que no mande nadie, y bueno, que estemos acá y que un poco nadie le imponga al otro lo que tiene que hacer. Hasta acá parece un manojo de buenas intenciones. Lo que pasa es que si nosotros no prestamos atención, se nos mete en la iglesia. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? ¿Acomodar la Biblia y acomodar a Dios a nuestra sociedad? ¿O queremos nosotros acomodarnos a la Biblia y acomodarnos a Dios?
Si quieren me pueden responder. ¿Qué hacemos? ¿Lo acomodamos a Dios y a la palabra a nosotros o nosotros nos acomodamos a la Biblia? Nos acomodamos a la Biblia. Entonces, si están de acuerdo en esto, tenemos que todos tener esta misma actitud de querer, de saber, Señor, nos parezca lo más fácil, no nos parezca, sea lo que nos más nace hacer o no, Señor, estamos dispuestos a hacer lo que nos digas y si lo entendemos claro de tu parte, tenemos que hacerlo. Bueno, fíjense el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y termina el versículo con esta frase: así como yo te mandé. Podría haber dicho así como yo te sugerí, así como se nos ocurrió, así como vimos todos que era bueno. No es una sugerencia el tener ancianos y establecer ancianos en cada iglesia. Es un mandamiento de parte de Dios. Pablo lo escribe y lo manda, recibido también de parte del Señor. Y nosotros lo recibimos, que es un mandamiento que cada iglesia debe tener ancianos. Supongamos que todos nosotros nos reunimos entre nosotros, no hay ancianos. Supongamos que los 5 ancianos que están no fueran ancianos. Decimos, entre nosotros no queremos tener ancianos, sino que queremos que cada uno haga lo que le parezca bien y vamos a estar en paz. ¿Estaríamos bien? No. Aunque tengamos buenísima convivencia, estaríamos mal. Estaríamos mal. Estaríamos todos en desobediencia a Dios. Porque no es que si yo quiero, que si usted quiere, no es que si nos parece bien, no es si es lo más funcional. No, 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 no. Lo más funcional entre nosotros, como dijimos recién, va a ser obedecer la palabra de Dios. No es algo que salió de usted, no es algo que salió de mí, sino que es algo que nace de la palabra de Dios y del corazón de Dios, que Él nos manda a tener ancianos. ¿Qué son ancianos? Se preguntará usted. Quizá la palabra anciano le refiere a canas, una persona mayor, una persona quizá de los primeros que estuvo en este lugar y ha recorrido muchos años. Eso sería un anciano en edad cronológica. Pero eso es otro concepto totalmente distinto, no es lo que nos estamos refiriendo. Sino son personas que sienten una responsabilidad y una carga por la congregación y finalmente son reconocidos. Ahora, ancianos, vimos también dentro de los dones que hay gente que tiene el don de presidir y no solo vela por obedecer la palabra, sino porque los demás también lo obedezcan. Entonces vamos a ver entre nosotros gente que nos preside y gente que también nos pastorea. Y vamos a verlos. Lo que pasa es que acá viene el segundo punto. No solo que la palabra de Dios nos manda a tener ancianos, sino que nos manda a tener ancianos que tienen unos requisitos excluyentes. Que si los cumplen pueden ser ancianos y si no los cumplen no lo pueden ser. Pero el primer concepto que nosotros tenemos claro es que las iglesias deben tener ancianos, quieran o no. En general las iglesias quieren tener ancianos, pero supongamos que no. Podríamos hacer nosotros democráticamente, no, queremos votar acá y decir, bueno, él ahora va a ser anciano él, no. No, eso será en este mundo. Pero en la palabra de Dios es algo totalmente distinto. ¿Lo tomamos o lo dejamos? Espero que lo tomemos. Si lo tomamos, vamos con el versículo 6. Bueno, ¿cuáles son entonces los requisitos de los ancianos? Nosotros debemos reconocer ancianos, lo entendimos de parte de Dios. Dice, serán estos. Primeramente, enumerando 3 requisitos y después enumerando 5. Primeramente 3. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Fíjense que los primeros 3 requisitos son de familia. Fuera irreprensible, que es una persona que no se puede reprender, y este va a ser un concepto que nos va a rodear a través del mensaje. No, la verdad es que acá podemos reprendernos entre todos, más los ancianos pueden reprender a otros, pero debemos decirnos las cosas que están mal, nos las debemos poner por delante y nos debemos decir. No tiene que ser con la posibilidad de ser reprendido, sino de que no tienen que encontrar en nosotros cosas que están mal y verdaderamente tener razón en lo que nos están diciendo. Un anciano no tiene problemas cuando es acusado. Tiene problemas cuando es acusado y la persona que lo acusa tiene razón. Ahí tiene problema. Bueno, en un montón de cosas que vamos a ver en este momento, no tienen que tener de dónde agarrarse
para acusarlo de algo que lo descalifica delante de la palabra de Dios. Irreprensible. No tienen de dónde asirse, no tienen de dónde agarrarse, sostenerse, afianzarse, como algo que no tiene manija. Eso es irreprensible. No tienen de dónde prensar, de dónde agarrarse. Entonces tiene que ser irreprensible, no tiene que tener grietas. ¿Por qué? Porque es fácil predicar para quien tenga el don. Es fácil decir, es fácil conversar, pero es más difícil y el verdadero mensaje es vivir lo que uno está predicando o está enseñando. Entonces no tiene que ser irreprensible. No pueden haber acusaciones contra él que son claramente obvias y que tiene razón la persona que lo está acusando. Entonces debe ser irreprensible y debe tener un testimonio y un comportamiento delante de la casa de Dios, por supuesto en su vida personal. Irreprensible, dice, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que ahora vamos a ver lo que es. Marido de una sola mujer, por supuesto que acá en la Argentina, casados podemos estar con una sola mujer, no existe quizás tener muchas esposas, pero marido de una sola mujer. Y yo le pregunto, si es soltero, ¿puede ser anciano? Sí, puede ser anciano. No tiene que necesariamente estar casado para ser anciano. Lo que sí, en la palabra marido de una sola mujer vamos a comprender un concepto. En vez de decirle marido de una sola mujer, vamos a llamarle hombre de una sola mujer. Que si está casado, su esposa sea su única mujer. Y que no que ande revoloteando por un lado y por el otro, ¿no? Que esté detrás de agradar a más de una mujer. Porque eso sería una acusación clara y lo descalificaría delante de la palabra de Dios. Entonces, vamos a llamarle hombre de una sola mujer. Si es soltero, puede ser anciano, puede ser anciano. Si es viudo, también puede ser anciano. No necesariamente tiene que estar casado. Fíjense también que Pablo dice, mejor es quedarse como yo, que es como quedarse sin casarse, pero por causa de distintas tentaciones mando a los hombres que se casen, a las mujeres que se casen, mismo a las viudas que se casen. No es necesario estar casado, tampoco tener hijos, no tiene nada que ver. Pero sí, quien tiene su esposa debe ser su única esposa y debe ser a la única mujer a la que debe agradar porque sería algo sino que lo descalificaría. Y en segundo lugar dice que tiene que tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Qué sería disolución? La palabra de Dios dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. ¿Vieron cuando el hijo pródigo pide su parte y anda perdidamente? Anda malgastando su oportunidad, malgastando su vida, perdiéndose en excesos. Bueno, esa es la misma palabra de disolución. Una persona que está apartada de Dios, una persona que su oportunidad la está malgastando. Una persona que anda en el pecado es una persona que anda en disolución. No puede su hijo no ser creyente. Primeramente sus hijos deben ser creyentes, si los tiene. Pero tienen que ser hijos creyentes, que no estén acusados de disolución. Miren al anciano, su hijo no es creyente, no es irreprensible. Miren al anciano, su hijo es creyente, sí, pero miren, ahora está haciendo cualquier cosa. No es irreprensible. Sí, su hijo está en la casa de Dios, pero es rebelde, no hace caso a lo que se le dice, no hace caso a las autoridades, no hace caso ni siquiera a sus padres. No es irreprensible. Dice algo que leí que me pareció muy bueno, dice, un padre sabio primero gana a su propia familia para Cristo. ¿Cómo alguien puede gobernar en la casa de Dios o liderar en la casa de Dios si primero no guía a su familia hacia Cristo? Esta lista de requisitos coincide con una lista de requisitos que está en Timoteo también, y ambas se complementan entre sí, pero dice la lista que sepa gobernar bien su casa. Y alguien que no gobierna su casa y sus hijos no son creyentes, ¿cómo va a guiar a la casa de Dios? Entonces, requisitos excluyentes, bueno, tiene que ser irreprensible. Hombre de una sola mujer. Los hermanos también lo deben ver que él es hombre de una sola mujer. Y no debe tener hijos creyentes que no estén acusados ni de estar apartados, ni haciendo cosas que no deben hacer, ni tampoco de rebeldía, de tener un carácter donde no se sujetan a lo que se les dice. Porque esto es el primer pastorado del pastor, su familia. Enseñar a los hijos en el camino de Dios. Yo todavía no lo viví. Lo viviré, Dios mediante, dentro de poco, pero yo no lo viví. Pero es el gran desafío de todo creyente. Es lo primero que lo autoriza, no como anciano, como creyente, ¿eh? Como creyente.
El primer rebaño es el familiar. Entonces dijimos, los primeros 3 requisitos son de familia: el que fuera irreprensible, hombre de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de desenfreno ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea 5 requisitos de carácter. Irreprensible, dijimos, como administrador de Dios. Quiere decir, ya no estás pastoreando tu familia, ahora es la grey de Dios. Estás gobernando sobre la casa de Dios como administrador de Dios. Mucho más importante, dice: no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Son 5 nada más, creo que los podemos decir. Dice: no soberbio. ¿Vieron una persona que tiene un parecer y hay gente que pide opiniones, pero ya sabe que igualmente va a prevalecer su propia opinión? Egoísta, siempre su parecer es el mejor de todos, siempre su gusto es el mejor de todos. Una persona soberbia es una persona que cree que no hay mejor argumento que el propio. La palabra de Dios nos llama a pedir consejo. En la multitud de consejeros está la seguridad. Entonces, la palabra de Dios nos va guiando hacia la madurez, en que en cualquier cosa es bueno pedir consejo. Y el Señor nos da seguridad en poder preguntar y muchas veces tomar a los demás como superiores a uno mismo y saber que la respuesta de Dios puede venir, y muchas veces pasa, en general, de boca de otro. Y el Señor utiliza un hermano, pero si es una persona soberbia, que cree que su parecer es el mejor, que cree que siempre debe prevalecer lo que cree, no está calificado. No está calificado. Pasa también últimamente en muchas iglesias que en vez de ser la iglesia de buen pastor, o la iglesia es la iglesia de tal persona con nombre y apellido. Vos vas a la iglesia de tal persona. Vos vas a la iglesia, yo conozco una iglesia en San Martín. Vas a la iglesia de Adrián Junior. Digo, ¿quién es Adrián Junior? El Señor. Es una persona más. Pero Adrián Junior predica en todas las reuniones él se pasa que es el protagonista. Y Adrián Junior no comparte eso. No lo conozco a Adrián Junior, le pido perdón. Pero no. Pero digo, ¿cómo puede ser que sea una persona primer protagonista de una iglesia? Más cuando tienen que ser más de un anciano. Es un grupo de ancianos en general los que gobiernan sobre las iglesias. Nunca puede ser de uno. Y una persona soberbia no puede gobernar sobre la casa de Dios. Dice, no puede ser una persona iracunda. Una persona que se enoja y no puede controlar sus emociones. Hay que hacer una aclaración. A todos nos puede pasar en algún momento de enojarnos, porque somos pecadores y estamos vinculados al pecado, puede pasar. Pero el iracundo que describe la Biblia es una persona que tiene un nivel estable de ira. Es una persona que tiene la mecha corta, es una persona que de buenas a primeras puede haber un episodio de grito, de buenas a primeras se puede descolocar, es una persona iracunda. Es una persona que en general es un concepto que está bastante asociado a la amargura. Y la amargura sucede cuando una persona cree que lo que Dios permite no es justo, cree que siempre es la víctima de un montón de situaciones y eso lo persevera y lo mastica en su mente y siempre está en general mal predispuesto y saben que es una persona que es mejor de ciertas cosas no participarlo, de ciertas cosas mejor no involucrarlo, porque es una persona que puede explotar en cualquier momento. Si es una persona iracunda, no es dueña de sí misma, no tiene dominio propio, no puede gobernar sobre la casa de Dios. No puede ser soberbio, no puede ser iracundo. Dice, no dado al vino. Bueno, ese creo que lo entendemos todos, ¿no? Imagínense un anciano, tengo que ir a pedirle un consejo al anciano, voy a ir el sábado, no, pasa que ayer a la noche salió y estuvo tomando una botellita, entonces hoy no, todavía no se levantó. Bueno, imagínense, si no puede ser dueño de sí mismo. Y hacemos una aclaración. Eso corresponde, creo que también al dominio propio en general. Dijimos no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Si una persona tiene un problema, lo tiene que afrontar. Creo que hay un desafío primero antes de pensar en gobernar la casa de Dios. Y dice, no pendenciero. No pendenciero. ¿Qué es la palabra pendenciero? Es una persona que tiene gusto por pelear. Es una persona que tiene gusto por discutir.
Es una persona que le gusta involucrarse en discusiones y buscar un argumento y parece que le está pegando, ¿no?, con las manos, pero en general tiene un ingenio bárbaro para sacar una y otra cosita. Vamos a traerlo al año 2023. Que siempre está poniendo estado de WhatsApp que saben que se lo van a contestar y le gusta contestar y recontestar y le gusta pelear. Hermano, yo no sé usted, a mí no me gusta. Yo si pudiese estar tranquilo en mi casa, yo lo estaría. Hay momentos donde uno no se puede librar de situaciones desagradables, pero las tiene que afrontar. No puede escapar de situaciones que son incómodas, conversaciones que son incómodas. Nos baste con eso, ¿no? Pero hay personas que le gusta pelear. Y hay una risa socarrona, y hay una sobrada, y parece que pendenciero, su estabilidad relacional pende de un hilo. Es como algo que está suelto, ¿no? En cualquier momento te hace un desastre. Pendenciero que le guste pelear, que todo el tiempo tiene una discusión por llevar y altera el orden de la persona. No puede ser. No puede ser. A gobernar la casa de Dios. Y dice, codicioso de ganancias deshonestas, tampoco. Pero ese creo que también lo conocemos todos. Las ganancias tienen que estar. Hay muchos ancianos que igualmente son rentados, que la iglesia los sostiene. Pero igualmente, el que no lo sea, tiene que poder alimentar a su familia de la manera que corresponde, ¿no? Entonces, codicioso de ganancia deshonesta. Le voy a comentar un caso que me parece particular. En Estados Unidos hay muchos pastores rentados. Es muy común. Diría que son mayoría. Y había un anciano que era anciano de la iglesia y estaba por dejar para ir a ser anciano de otra iglesia que le ofrecía mayor dinero. Entonces iba a ir a esa iglesia, estaba por ir hasta que la iglesia que lo sostenía le hizo una oferta superadora. Entonces no, que se quedó en la iglesia donde estaba. Pero pasándole un poco también a nuestros tiempos, también hay muchos ancianos a los que les ofrendan dinero. Y un anciano no puede estar ligado al dinero, su corazón pegado al dinero, porque el dinero no lo puede gobernar. Y tiene que decirle lo que le tiene que decir a la persona que lo gobierna, a la persona a la cual gobierna, le tiene que decir lo que le tiene que decir, le ofrende o le deje de ofrendar. Su corazón no puede estar ligado a esto. Entonces vamos a repasarlo. Primeramente, 3 requisitos que son de familia irreprensible: marido de una sola mujer, hombre de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Y después 5 que hablan de un carácter, de una persona madura. Dice, no soberbio, no puede ser soberbio, no puede ser iracundo, no puede explotar. Dice, no dado al vino, no pendenciero, una persona que le gusta pelear, no codicioso de ganancias deshonestas. Esto es lo que no tiene que ser. Y estos son requisitos. Así como entendimos que sí o sí tenemos que tener ancianos para poder obedecer la palabra de Dios, las iglesias tienen que tener ancianos y gente que dependa del Señor para que el Señor revele a la iglesia lo que debe revelar, más allá de lo que la iglesia quiera o le guste o tenga en su corazón, que pueda procurar lo que Dios quiere, con gente que le tenga que hablar la verdad constantemente. Debemos tener ancianos. Número 2, debemos tener ancianos que tienen que cumplir estos requisitos. Sí o sí. No hay otra visión. Y esto es todo lo que el anciano no tiene que ser. ¿Y cómo tendría que ser? Versículo 8. Debe ser hospedador. Debe ser amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice, hospedador, amante de lo bueno. ¿Una persona hospedadora puede ser una persona que te reciba en su casa? Sí, seguramente que puede ser una persona hospedadora. Pero el sentido de hospedador y amante de lo bueno es que no solamente que guarda en su tesoro de su corazón las cosas buenas y el tesoro de la palabra de Dios, lo guarda en su corazón. Y no solo que lo guarda en su corazón, sino que lo ama. Ama lo bueno. No solo tiene lo bueno, no solo lo guarda, no solo lo hospeda, sino que lo ama. Ama la Biblia, ama el concepto de la Biblia. Se goza en los mandamientos de Dios, se goza en el tesoro de Dios, ama lo bueno, ama la sana doctrina, que sana la vida, que sana la familia, ama la palabra, ama la palabra. Y dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio,
justo, santo, dueño de sí mismo. Una persona sobria. Una persona sobria es bueno hacer una aclaración. Una persona sobria no tiene que ser una persona con todo el tiempo serio, no se puede reír. No, es una persona que se puede gozar, es una persona que puede disfrutar el deporte, es una persona que puede escuchar música, es una persona que puede tener una afición, quizás hasta un equipo de fútbol. Lo que tiene es punto de retorno. Nada es más importante que Dios. Imagínense, nuestro cartel principal es que nosotros somos hijos de Dios. No hay nada que gobierne por encima de eso, ninguna afición, ni ninguna afición que nos descoloque. Tenemos que ser sobrios. Vamos a una fiesta, vamos a un casamiento y estamos con la corbata en la cabeza, desenfrenados. No, hay algo que está primero, que es que nosotros somos hijos de Dios. Podemos disfrutar, nos podemos reír, todo, pero todo tiene su cierto punto. Todo tiene su límite, todo tiene su medida. Una persona sobria. ¿Usted puede tomar un poco de vino, dice la palabra de Dios? Sí, puede tomarlo. ¿Puede emborracharse? No. Bueno, es el mismo concepto. Puede disfrutar las cosas que puede disfrutar y las puede disfrutar hasta el punto correcto. Una persona sobria. Nada gobierna por encima del testimonio y de agradar a Dios. Ninguna afición a un deporte, ni un equipo de fútbol, ni un momento placentero. Nada gobierna por encima, nada lo desencaja, nada le hace perder el punto de retorno a lo que es importante. Lo que es importante es esto. Y es la bandera principal y el tema principal. Y dice, para terminar, justo, santo, dueño de sí mismo, que ame la rectitud. Así como tiene que ser hospedador y amarlo, bueno, el tesoro de la palabra de Dios. Fíjese que si una persona es justa, ama la rectitud hacia los demás. Justa. Ama la rectitud hacia los demás. Santa, ama la rectitud hacia Dios. Y dueña de sí mismo, ama la rectitud hacia uno mismo. Ama la rectitud entre los hermanos, ama la rectitud a Dios, ama la rectitud y la ejecuta hacia uno mismo. Tiene una actitud constante de devoción. ¿Se acuerda cuando le di el ejemplo de mi alumna que quería jugar con el cubo y dijo que no lo iba a usar y que lo empezó a usar y cuando yo la miraba lo empezaba a guardar? Es una persona que está constantemente consciente de la mirada de Dios, tiene una actitud de devoción y le quiere agradar. Ama la rectitud entre los hermanos, ama la rectitud hacia Dios y ama la rectitud y la santidad hacia sí mismo. Debe ser también así, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. No cambiarla, no modificarla a los tiempos, no modificarla para agradar a las personas. Necesitamos que retenga el testimonio fiel, nos lleve a la palabra original, nos lleve a Dios. No se nos desdibuje la forma de Dios por Él. Tiene que retener la palabra, tiene que retenerla y tiene que amarla. Y dice, para que también pueda exhortar a los demás con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y la tiene que retener tal como ha sido enseñada. En general, un anciano no nace de la palmera, no nace del árbol, no aparece de la nada. Un anciano es una persona que fue instruida por otro anciano, que le dio lugar para que ejercite sus dones, que fue enseñado, y así como fue enseñado, también enseña la palabra, y así también puede, con el carácter de Cristo, enseñar a otros y exhortar a otros con la paciencia necesaria, con el carácter necesario, para que pueda corregir y convencer a los que le contradicen. Pero, ¿cuál es el gran desafío de este mensaje? Un anciano que no borre con el codo lo que escribe con la mano. Un anciano que no baje del púlpito y tire a la basura todo lo que predica. Un anciano que evidencie con su vida, con su familia, con su carácter, todo lo que dice que aprueba. Y no solo que lo apruebe, sino que lo ame. Y el Señor da a los ancianos a su pueblo, pero yo le hago la última pregunta. ¿Todos estos requisitos son solamente para los ancianos? Fíjese usted que la lista no es exhaustiva. Exhaustiva quiere decir que son estos puntos y nada más. Yo le voy a hacer una pregunta. Acá no está que no sea mentiroso. ¿Quiere decir que el anciano puede mentir? Tampoco está que no pueda robar. Son cosas que se sobreentienden. Es una ejemplificación, todos estos requisitos, de un cristiano maduro. ¿Cómo debe ser? Como si usted se pusiera a describir algo.
Bueno, ¿cómo tiene que ser un cristiano maduro? Y no tiene que ser soberbio, no tiene que ser pendenciero, iracundo, codicioso de ganancias deshonestas, dado al vino, marido de una mujer. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser un cristiano maduro? Y fíjense que los requisitos de un anciano son los requisitos de un cristiano maduro. Y esto es lo que a mí me toca el corazón a la hora de compartir. Hermanos, ¿se acuerda que acabamos de decir que el crecimiento y la edad cronológica no tiene que ver con el crecimiento espiritual, sino que son independientes la una de la otra? Esta lista de 3 requisitos de familia y 5 requisitos de carácter, ¿usted fue separándola y fue superándola con el correr del tiempo? Quizás hable de mi crecimiento espiritual, haber superado esto. Quizás hable del suyo, porque pasan los años y seguimos cayendo en los mismos pecados. Siguen pasando los años y el diablo nos encuentra a la vuelta por el mismo lugar. La palabra de Dios dice, el hombre no llevará fuego en su seno sin que se queme. No llevará una antorcha en su pecho sin que se queme. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el pecado, si bien estamos ligados al pecado en esta tierra, lo tenemos que tener lejos de nosotros. No podemos estar a punto de caer, ni en la soberbia, ni en la ira, ni ser pendenciero, por supuesto, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, hombre de una sola mujer. En cuanto a nuestros hijos, no podemos estar ni cerca. Pero no solo los ancianos excluyentemente, no pueden ser ancianos si no tienen. Pero nosotros, y esta lista tocó mi corazón, porque estoy seguro que en uno de los requisitos hay cosas que ajustar. Hay cosas que ajustar. Hay uno, por lo menos uno, que tocó mi corazón en lo especial. Yo vivo con una constante sensación de amargura por dentro en distintas cosas de las cuales no se me puede hablar. Es algo que yo tengo que empezar a pulir. No solamente quien quiere ser anciano, el cristiano en general. 3 de familia, 5 requisitos de carácter. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto de eso trataremos de superar con la ayuda de Cristo? ¿Cuánto de eso trataremos de tener lejos de nosotros? ¿Le representaremos al Señor como cristianos maduros? 3 cosas que hemos entendido. Debemos tener ancianos. Los ancianos tienen requisitos, si no, no pueden ser ancianos. Y estos requisitos no son solamente para los ancianos, son para los cristianos maduros, de los cuales somos y debemos ser usted y yo. ¿Lo seremos para el Señor? Que así sea, ¿no? El Señor nos bendiga.